buenos días, buenas tardes, según corresponda. Entonces, me presento rápidamente, soy Natalia Ávila, del Distrito Financiero. Tenemos estos webinars con FX Street. El día de hoy vamos a hablar sobre R múltiples. Este término hace referencia a la relación riesgo-recompensa y al tamaño de la posición, que digamos nos vamos a dar cuenta. Hoy va a ser un poco teórico, ya que pues, algunas personas tal vez no saben qué es riesgo múltiples o es la primera vez que escuchan este término, pero digamos que no es un término tan alejado o tan difícil de comprender. Solamente es como el nombre técnico que se le ha dado a esta parte, sobre todo a la hora de hacer trading, un trading especulativo. Pues evidentemente digamos que la gran mayoría de traders retail hacen es un trading especulativo, no tanto de inversión. Entonces digamos que esta es nuestra manera de poder controlar el riesgo. Para la inversión, por ejemplo, se utiliza otro término. Normalmente, si ustedes digamos van a una casa de bolsa o algo por el estilo, eh, allá les van a hablar del VAR. El VAR es básicamente eso, ese precio máximo, ese monto máximo, perdón, no precio sino monto máximo, que podrían llegar a perder en un portafolio. Es como, pues sí, ese monto de dinero que ustedes ya saben que podrían llegar a perder, pero pues es su máximo. Aquí en trading especulativo, entonces no vamos a hablar del VAR, porque pues a la hora de operar de manera pues haciendo especulación, haciendo inversión, van a ver claramente ciertas diferencias pues bastante grandes. Entonces digamos que ese término no nos funciona tan bien a nosotros, sobre todo pues a los traders retail, a los traders pequeños, por nuestro monto, nuestro capital suele ser mucho más pequeño que pues evidentemente una institución financiera. También nuestros modelos suelen ser más sencillos, y pues esto es evidente primero por la cantidad y los diversos activos que manejamos. Digamos que se suelen manejar ciertas diferencias. Cómo se utilizan los activos pues es de manera diferente tanto en la especulación como en la inversión. Y también porque pues en este mundo financiero hay muchas razones para entrar en él. Por ejemplo, está la cobertura o también los que hacen arbitraje, bueno, pues la especulación, etcétera. Digamos que nosotros como tal, como trader retail, si bien no estoy diciendo que no nos sirva la cobertura, claro que sirve, pues es importante, etcétera. Digamos que no necesariamente cuando estamos haciendo un trading especulativo lo que queremos es cubrirnos de algo, más bien lo que queremos es pues efectivamente tener ciertas rentabilidades. Entonces también por eso nuestro manejo de riesgo va a ser un poco diferente a si pues estuviésemos invirtiendo. Entonces eso es lo que tal vez algunos de ustedes han escuchado que se llama VAR, y pues si no, pues más o menos entonces aquí ya lo aprendemos, que es en la inversión. En la especulación lo vamos a denominar como riesgos múltiples, ya que aquí va a ir de la mano con el tamaño de la posición y pues el momento de salida. Entonces, es importante tener en cuenta acá que el tamaño de la posición es una de las, digamos que esas partes más importantes a la hora de hacer trading. Muchas veces las personas llegan a nosotros y nos dicen, no, pues ¿qué es más importante? La entrada, o cómo sé que voy a entrar en el momento perfecto. Digamos que la entrada perfecta o la salida perfecta no existe, sobre todo para nosotros los traders retail. Si vamos un poco más hacia, digamos, el análisis técnico, las premisas de dado, pues nos dicen que los traders retail por lo general deberíamos acogernos a una tendencia cuando esta pues ya existe, y este es un momento participativo. Nada más, si partimos de esa premisa, pues evidentemente nosotros no vamos a tener la entrada perfecta, evidentemente no entraríamos justo en el punto donde comienza una tendencia, digamos, si esa exista, pues en ese punto más bajo antes de que comience, no entraríamos ahí. Siguiendo dicha premisa, entraríamos ya cuando hay una tendencia. Y así hagamos análisis técnico o análisis fundamental o entremos al mercado por cualquier otra razón, pues sí se van a dar cuenta que efectivamente es muy difícil y no es tan evidente pues que nosotros vayamos a entrar en un punto perfecto. Así que la entrada realmente no es tan importante. Eh, bueno,
No estoy diciendo que no sea nada importante, no, ojo, cuidado, pero no es tan importante. ¿Por qué? Porque finalmente la entrada no es la que define cuánto vamos a ganar y cuánto vamos a perder. Lo que define cuánto vamos a ganar y cuánto vamos a perder es el tamaño de la posición y la salida de la operación. Por lo general siempre vamos a estar apegados a una tendencia o a una noticia o algo por el estilo, pero es clave poder determinar dónde quiero salir y el tamaño de la posición. Por eso incluso hay personas que entran a los mercados sin ninguna clase de estrategia elaborada, pero su estrategia, por así decirlo, o todo su plan, todo su sistema de trading, es en el tamaño de la posición y en la salida como tal. La entrada casi, digamos que la dejan un poco de lado. Entonces, ¿qué es tan importante? Digamos que estamos hablando de todo esto. Esto ya hace parte de hacer un sistema de trading. Acá ya no estamos solamente en esta parte de una estrategia de trading, de conocer el análisis técnico, el análisis fundamental, o conocer un activo y cómo se mueven los mercados y teorías económicas y ciclos de mercado, etcétera. ¿No? Digamos que esa parte ya se deja un poco de lado. Aquí ya es la formación como tal de nuestro sistema de trading. Un sistema de trading se compone de tres cosas principalmente. Una estrategia de análisis, entonces acá no hago referencia exclusivamente al análisis técnico o análisis fundamental, sino más bien como esa interpretación del mercado, ya sea porque ustedes lo hacen de manera estocástica o pues de manera técnica, fundamental, no importa pues cuál manera, pero pues sí hace parte de esto, de entender un poco del mercado, de saber qué está pasando, saber qué ciclo estamos. Eso en un sistema de trading abarca un 15%, digamos que es relevante en un 15%. El resto que queda, un 60%, es el manejo de las emociones. Entonces, por eso les digo que el trading especulativo no se debe comparar y no se debe mmm, pensar que es lo mismo a la inversión. En el trading especulativo la parte del manejo de las emociones es mucho más importante, aunque, ojo, también para los inversionistas esta parte es supremamente importante. Vemos que en el trading especulativo, al ser más rápido, genera, digamos que un impacto psicológico mucho más grande en las personas o tiende a generar esa parte, pues un impacto psicológico mucho más fuerte en las personas. Entonces, ya tenemos el 15%, que es esa estrategia de análisis, el 60%, que es un manejo de las emociones, y está el restante, es el manejo eh, el manejo del riesgo. Entonces, si nos damos cuenta, el manejo del riesgo es una de esas partes pues, más importantes dentro de esas tres, si bien no es la más importante, ya que el manejo de las emociones suele ser mucho mayor. Digamos que el manejo de las emociones es algo que cada trader debe hacer por sí mismo. Entonces, si bien de hecho hemos tenido webinars sobre algunos tipos de sesgos, etcétera, la teoría, parte de la teoría se puede enseñar, parte de qué sesgos puede tener una persona, pues se puede enseñar. Realmente esa parte de las emociones depende de cada trader y eso es lo que hace que su arte o que su trading sea único. El tamaño o el manejo del riesgo, por otra parte, este sí se puede, digamos que enseñar mucho más a fondo, sobre todo porque pues es una parte de matemática. Sin embargo, ¿qué pasa? No es una parte de matemática donde acá tengamos que ser pues, los mejores matemáticas, los mejores calculando, etcétera. No, digamos que por lo general suelen ser operaciones bastante sencillas y así no lo sean, digamos que lo ideal es siempre mantener su sistema de trading lo más simple posible. Claro, van a haber algunos sistemas un poco más complejos que otros, pero que para esa persona que desarrolló ese sistema un poco más complejo, pues sea lo más simple posible dentro de esa complejidad. Suena un poco raro, pero pues sí, digamos que lo ideal es no tener un sistema de trading demasiado elaborado que a la final no entendamos, sino que pues realmente sí lo podemos entender. Entonces, dentro de este manejo de riesgo hay tres partes importantes que son el precio de entrada, precio de salida, o bueno, los precios de entrada, precios de salida y tamaño de la posición, donde como ya dijimos anteriormente, este precio de entrada realmente no va a ser tan importante
a la hora pues, de mirar realmente cuáles son nuestras rentabilidades, que vamos a ir haciendo, pues conforme pasa el tiempo, conforme uno adquiere más experiencia, uno va mejorando sus niveles de entrada. Sin embargo, no es como que exista una entrada perfecta. Lo que sí debemos mejorar desde un principio, y lo que digamos que sí debería ser lo más perfecto posible en nuestro sistema de trading, es el tamaño de la posición. ¿Por qué? Porque ese es el que nos maneja el riesgo, y porque gracias al tamaño de la posición y a las salidas podemos determinar realmente si nuestros objetivos, si los objetivos del sistema, si se pueden cumplir o no. Para esto es fundamental, pues efectivamente, conocer dichos objetivos. Y es por eso que no todas las estrategias de trading nos van a funcionar a todas las personas. ¿Por qué? Porque es que mi objetivo mensual puede ser rentar un 3%, mientras el objetivo de otra persona tiene que ser el 5%, porque es que para mí un 3% equivale a X cantidad de dinero, que ya es suficiente para que yo pueda sobrevivir. En cambio, la otra persona con un 5% a duras penas podría sobrevivir. Entonces esto también es importante. Debemos tener claros los objetivos del sistema antes de hacer trading, o si no, pues simplemente no tiene tanto sentido. Eh, Otra cosa, la gran mayoría bueno, perdón, la gran mayoría de personas cuando comienzan, pues empiezan con los típicos libros, lo cual no está mal, está muy bien, uno siempre se debe preparar, pero digamos que en la gran mayoría de libros sobre todo para pues, personas que ahora están empezando, se dice que se debe arriesgar un 1 o 2% de la cuenta en cada trade. ¿Qué pasa acá? Lo que vamos a ver hoy es sobre todo, toda esta parte de riesgos múltiples, sobre todo es de un libro de un gran autor, de un gran trader, que se llama Van Tharp, Vantharp, donde pues él actualmente es uno de los mejores traders del mundo, traders retail, traders especulativos pequeños, así como nosotros, por así decirlo, donde pues evidentemente su capital ya no es tan pequeño, pero pues sí sigue siendo un trading especulativo, al igual que pues la gran mayoría de nosotros, o pues espero que al menos ustedes se proyecten de esa manera. ¿Qué pasa? Esto se le conoce, o él dice que es conocido como el santo grial. ¿Qué sucede? Que a veces las personas nos quedamos bastante enfrascadas en ese 1% o 2%, lo cual es bueno para empezar porque uno al principio no sabe tanto sobre manejo de riesgo. Sin embargo, esto no es obligatorio, o esto no es simplemente que es el 1% y el 2% y ya está y no hay cambios. No, cada uno de ustedes debería ir moldeando pues su tamaño de la posición, su riesgo, etcétera. Evidentemente, entre más pequeño sea ese porcentaje, o digamos que si se mantienen esos niveles, va a ser óptimo, y pues ustedes van a perder menos cada vez que pues entren a los mercados. Sin embargo, tengan en cuenta que su trading debe ser muy personal, sobre todo, digamos, eh, en la gran mayoría de países, sobre todo, digamos, en Latinoamérica, en alguna parte de España también, se comienzan con cuentas relativamente pequeñas, se comienzan con cuentas de menos de $1000. Si ustedes son algunos de esas personas que van a comenzar una cuenta con menos de $1000, tengan en cuenta que va a ser un poco difícil. Entre menos sea la cantidad, digamos que $1000 no es tan grave, pero entre menor sea la cantidad, pues ustedes van a tener que arriesgar más, o si no, van a tener muy pocos activos disponibles. Vemos que la gran mayoría de activos exigen unos márgenes que sí o sí, así ustedes tengan un lotaje pequeño, pues van a tener que arriesgar más del 1% en algunas veces. Así que también tengan en cuenta eso, pero siempre manténganse en el mínimo posible dentro de sus capacidades. No está mal iniciar con cuentas pequeñas. De hecho, pues muchas personas también inician con cuentas pequeñas porque pues precisamente les da cierto miedo al mercado, o pues para probar, etcétera. Pero sí tengan en cuenta que ese margen de riesgo, o eso que están dispuestos a perder, debe ser bastante pequeño, y así como ese es pequeño, pues muy probablemente sus ganancias también van a ser pequeñas. Si ustedes son de las personas que normalmente, o bueno, que piensan que de un día para otro, de una semana para otro, van a doblar su cuenta, eso básicamente lo que quiere decir no es que sean buenos traders necesariamente, no estoy diciendo que sean malos, pero no necesariamente son buenos, sino que tal vez están arriesgando mucho más
de lo que deberían. Entonces digamos que eso sí puede ser problemático en un futuro. ¿Listo? Entonces, ya teniendo esto en cuenta, vamos a ver algunos, digamos que ejemplos ya matemáticos sobre la importancia del tamaño de la posición, entendiendo que las series múltiples es la relación riesgo-recompensa, cuánto estoy dispuesto a ganar y cuánto estoy dispuesto a perder. Esta parte también tiene una gran importancia en el manejo de las emociones. ¿Por qué? No sé si ustedes han leído, bueno, la gran mayoría han leído estos libros que son bestseller, muy seguramente han escuchado el cuento del casino, donde pues se asemeja o digamos que se habla sobre los casinos y del por qué en los casinos dan fichas en lugar de que ustedes como tal jueguen con su dinero. ¿Bien? Porque pues básicamente la persona si está jugando con fichas no lo siente como que esté jugando con dinero y eso genera que tal vez pueda arriesgar más de lo que pues debería, de lo que podría, por el simple hecho de no estar jugando con el dinero ahí mismo, con los billetes ahí mismo, con sus dólares, euros, bueno, la denominación que sea. Eso mismo pasa en el trading. Debemos encontrar la manera de evitar pensar solamente como si esos son $1000, 1000 euros, 1000 australianos, bueno, independientemente en qué base esté su cuenta, sino que debemos empezar a pensar de otra manera, cosa que si yo en un futuro les digo, gané un 5%, gané 2R, gané 5R, no sea dependiente a si mi cuenta es de $100, $1000, $10,000 o $100,000. Simplemente voy a generar esas mismas ganancias, pues independientemente del monto inicial. ¿Listo? Para eso nos sirven hacer de múltiples. Para entenderlo mejor, entonces acá les traigo un ejemplo y pues es este, ¿no? Entonces, digamos que alguien posiciona un trade con un stop loss a 50 pips. Esto también es bastante importante. Cada vez que ustedes entren a este mundo, ya sea de divisas o de índices, etcétera, pues piensen en esa relación, digamos en Forex, pues pips o puntos básicos, ¿listo? Casi nunca piensen, voy a poner un stop loss en el precio 1,0910, porque digamos que eso genera que sea muy único para esa estrategia, perdón, para ese activo como tal, no tanto para la estrategia. Si yo le pongo un número X a todas mis operaciones, pues van a ser muy únicos de ese índice o de esa moneda o del petróleo o del activo que sea que esté operando. Uno siempre debería pensar en primer lugar en pips o en puntos básicos para que así, independientemente si, por ejemplo, estoy operando en Forex, independientemente si es euro dólar o dólar yen o australiano dólar con respecto al dólar americano, estadounidense, perdón, pues eso ya no importa, sino que ya saben que su stop loss va a estar a 50 pips. ¿Listo? Eh, y arriesga 10 por pip. Entonces digamos que aquí vamos a mirar pues esos pips, a cuánto equivale un pip. Digamos que es un cálculo bastante sencillo. Les tengo una página, les recomiendo una página que se llama Matar. Es una página interesante donde, digamos, ustedes pueden hacer el cálculo de pues, cuánto vale un PIB, ya que un PIB no tiene el mismo valor en todos los pares de monedas y también pues, va a depender del tamaño de la posición, ¿listo? Entonces, dependiendo en qué estén operando, pues van a conocer ese tamaño. Muchas personas no les gusta tanto Forex, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué. En Latinoamérica y en España, de hecho, ha tenido ciertos inconvenientes, pero precisamente es porque pues, personas ajenas a este mundo tal vez han utilizado este nombre como algo negativo. Sin embargo, digamos que pues no lo pensemos como algo negativo, simplemente es el mercado de divisas, es un mercado financiero más. Y yo siempre les aconsejo a las personas que comiencen a operar en este mundo con los pares principales. Porque con los pares principales son 7 pares y estos pares son muy fáciles de calcular, pues digamos que casi todo en cuanto al manejo de riesgo. Es muy fácil calcular su margen, es muy fácil
calcular su PIB. Digamos que ya con índices es un poco más difícil. Ahí les acabo de poner la página web para que busquen un poco, pero entonces con los pares principales es mucho más difícil, digamos, con un índice, como los índices, o pues más bien los CFDs de los índices están atados al futuro de este, depende de cuántos contratos tenga ese futuro. Digamos que es un poco más difícil de calcular el riesgo en cuanto a la práctica, por lo menos no les estoy diciendo que operen en sus cuentas reales con Forex, porque puede ser que no les guste. Digamos que en cuanto a la práctica de entender más o menos cuánto equivale un PIB, cómo calcularlo, etcétera, es un poco más fácil entenderlo por medio de los pares principales, al menos para que se vayan acostumbrando y ya cuando entren a otro mercado, como el de los commodities, entonces el oro o el petróleo, etcétera, que sus cálculos difieren un poco, pues ya no van a estar tan perdidos. Digamos que ese es un consejo que me ayudó bastante. Después se los doy, no es como que tengan que operar con estos, ¿no? Pero sí es un poco más fácil identificar cuánto vale un PIB en un par principal que en otros activos. Pero pues igual en todos los activos financieros se puede determinar a cuánto equivale un punto básico, etc. ¿Listo? Entonces volvamos con el ejemplo de las cierres múltiples. Entonces, si ustedes hacen un trade con un stop loss de 50 pips, ustedes ya han determinado que se va a arriesgar 10 por cada pip, entonces, pues, ¿cuál va a ser su pérdida máxima? Esa multiplicación, ¿cierto? Su pérdida máxima sería de $500. Esto es si el trade se va en su contra, efectivamente. ¿Qué pasa acá? ¿O por qué, digamos, es tan importante que no lo pensemos en dinero? Porque tal vez para alguien $500 de pérdida puede ser bastante, pero como lo estamos pensando es en 1R, 2R, 3R, realmente acá yo no les he dicho cuál es el balance inicial. Este balance inicial puede ser de $1000, entonces acá ya perderíamos la mitad de la cuenta, pues estaría mal, o puede ser de $100.000, ¿listo? Entonces digamos que es por eso que no es tan importante decir gané $100, gané o perdí $100, sino más bien contabilizarlos en R. Entonces ahí esa pérdida máxima va a ser 1R. Ahora, por ejemplo, si en un trade que ustedes están arriesgando 100 y ganando 200, pues aquí va a ser, si ustedes ganan, va a ser 2R. O sea, van a ganar 2 veces su riesgo. ¿Listo? Y pues si pierden, ustedes van a perder 1R. Digamos que esa es la manera de pensar esto. Sobre todo teniendo en cuenta, como acá se los puse, que los R múltiples son ajustables. Así que ustedes van a ajustar ese 1R o 2R de acuerdo a su balance y a su pérdida como tal, sin necesidad, digamos que, de pensar que tengan $100 en su cuenta inicial o $1000, etcétera, porque eso es independiente. Ustedes simplemente van a perder un R o van a ganar 2R, etcétera. Entonces vamos a ver un ejemplo más a fondo para que digamos que esto sea un poco mejor. Digamos que no es tan difícil establecer lo de los R, solamente que es la parte tediosa de hacer trading, porque pues efectivamente al menos van a tener que abrir una hoja de cálculo, una hoja en Excel, donde pues pongan sus ganancias, sus pérdidas, cuánto equivale eso, es un R, 2R, etc. Ahora, además que no solamente tienen que ser números exactos, ¿no? No es como tal que sean 2R, 1R, 3R, 5R y ya está, sino que también de acuerdo a cada una de sus estrategias y pues a su posición en cuanto a pues ganar o perder $50, 54 perdón, 50 pips, 54 pips, etcétera, pues también puede ser que pierdan un R y ganen 2.5R. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante entender antes de que veamos otros ejemplos donde tal vez sea un poco más sencillo toda esta parte de esos múltiples? También les voy a poner acá en el chat al autor, se los recomiendo bastante, sobre todo si ustedes ya tienen un poco de experiencia en el mercado. Si ustedes son muy nuevos, es importante que aprendan y sepan sobre esto, sobre estos temas de manejo de riesgo. Sin embargo, digamos que personalmente creería que es mejor pues empezar desde el inicio
Así que empezar analizando, empezar mirando cómo se mueven los mercados, empezar pues conociendo un poco los mercados y ahí poco a poco ir avanzando, porque si comienzan a leer a este señor, la gran mayoría de sus libros ya son un poco más avanzados, así que se pueden confundir, pero si ustedes ya tienen un poco más de experiencia, si ustedes más bien están atascados, porque pues llega un punto donde ya los análisis ya, pues sí, nos estancan un poco y queremos avanzar un poco más, pues Banta, este autor es bastante bueno, porque pues nos enseña mucho sobre el manejo del riesgo, manejo de las emociones, que finalmente es lo que genera que realmente seamos sostenibles. Digamos que las otras partes del trading son bastante importantes porque pues básicamente son las bases de qué es lo que estamos haciendo, conocer los mercados, etcétera. Pero pues sí necesitamos un poco más. Así que si ustedes ya están en ese punto, se los recomiendo bastante. Es un autor muy bueno. Pero entonces, bien, cuando es importante tener en cuenta que el tamaño de la posición va a ser totalmente independiente de la entrada y la salida. ¿Listo? Si bien estos tres elementos son importantes a la hora de hablar sobre manejo de riesgo, los tres son independientes. Bueno, sobre todo la entrada y la salida con respecto al tamaño de la posición. ¿Por qué? Porque el tamaño de la posición va a estar atado o tiene que ver, es más, con su balance inicial o pues sí, cuánto dinero tienen, cuánto dinero están dispuestos a perder. ¿Listo? Por eso es que no influye tanto la entrada o la salida. Finalmente ustedes después ajustan la salida de acuerdo a su máxima pérdida, de acuerdo a lo que efectivamente quieren perder, pero pues ahorita hacemos un ejemplo muy básico, muy rápido en una cuenta de trading y pues podemos ver que el mismo punto de partida puede representar $100, $200, $500 para una persona. ¿Listo? Eso es independiente, por eso es que el tamaño de la posición sí tiene que ser independiente. Además, es importante tener en cuenta que tener un sistema de entrada y salida debe generar un promedio, un número promedio de errores múltiples en el tiempo. Ustedes en cada operación van a tener sus errores múltiples, entonces cada operación va a tener una error múltiple y su sistema de trading como tal va a tener una error múltiple, ¿listo? De acuerdo a ese promedio, donde pues en sus operaciones por lo general ganan 2R, 2R, pues, o 2R, 5R, 3R, etc. Ya su sistema de trading, digamos que ya durante la semana o durante el mes, ya depende de ustedes cómo quieren calcular eso, porque pues, tienen que contabilizarlo, ya les va a generar un R múltiple de su sistema de trading como tal. Ya no importa si estamos hablando de petróleo, de el DAX o de lo que sea, sino que ya se está hablando desde su sistema de trading. Y pues ese número se saca con el promedio de todas sus operaciones individuales. Y también es importante que ustedes tengan un algoritmo de tamaño y posición que sea aplicado luego al sistema de entradas y salidas. ¿Quiere decir eso? Pues efectivamente el tamaño de su posición tiene que ser aplicado a sus entradas y salidas y no viceversa. Ustedes no pueden jugar y no pueden cambiar el tamaño de la posición de acuerdo a cada operación y de acuerdo a la salida y la entrada. Las salidas y las entradas deben trabajar para el tamaño de la posición y no al revés. ¿Listo? Esto es súper importante tenerlo en cuenta. Entonces ahora vamos a hacer unos ejemplos, recordando el ejemplo inicial donde pues hacía 50 pips y después 50 pips de pérdida y 150 pips de ganancia. Entonces, en el ejemplo, si usted ve un posible trade en largo en el par euro-dólar con un precio de 1,3606. ¿Listo? Esto es un ejemplo, evidentemente el precio no está en estos números, solamente es para el ejemplo. ¿Listo? Bueno, coloco un stop loss a 50 pips, 1,3550, evidentemente, y evidentemente porque es un largo, es una compra, y tiene un take profit en 1,3750. Entonces ya vemos, el stop loss está a 50 pips y el take profit a 150 pips. Entonces, ¿cuál va a ser su R1? Pues su primer R es de los 50 pips, su primer R es el de la pérdida. Otra cosa importante que se me había olvidado decirles, o que
me había pasado a decirles es, siempre que estemos haciendo trading, piensen en la pérdida, se debe pensar en la pérdida. El manejo del riesgo, digamos que como tal, el pensar en manejar el riesgo hace referencia a pensar en todo aquello que nos puede ir mal, que puede salir mal. Siempre que estemos pensando en riesgo, es una probabilidad de que algo salga mal, una probabilidad de que una situación pues se torne negativa. ¿Listo? En el trading pues es exactamente igual. Ustedes no deben hacer operaciones pensando en cuánto van a ganar, pues bueno, si bien uno en el take profit más o menos sí entiende eso, ese take profit puede ser móvil. Ese take profit yo al principio quería ganar 150, pero me di cuenta que justo empezó una tendencia alcista, así que ¿por qué voy a recortar esa pérdida? Simplemente puedo ir modificando el take profit para ganar más, pero el stop loss sí nunca se debe modificar en contra de uno. El stop loss, digamos en este caso, si el par efectivamente comienza a subir y subir y subir, uno puede subir ese stop loss para que vuelva a quedar a 50 pips de diferencia de pues, el precio que esté ahora en el mercado, pero uno nunca debe decir, bueno, voy a perder 50 pips, no, ahora voy a perder 60 porque tal vez me equivoqué. No, digamos, eso no se hace. Todas esas correcciones del tal vez me equivoqué, tal vez debí mirar mejor, se hace ya perdón, con las operaciones cerradas y con un backtesting, con toda esta parte, digamos que contable, entre comillas, donde ustedes miran, bueno, todo este mes perdí, todos mis R son, pues, perdedores, o sea, perdí un R, perdí dos R, etc. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Ahí sí, ustedes pueden modificar, pero ya dentro de la operación nunca se puede modificar el stop loss. Ese stop loss es la probabilidad de que algo malo ocurra y esa probabilidad es ese punto y ya está, fin. No podemos cambiar eso, ¿listo? Entonces, siempre debemos pensar es en la pérdida cuando estemos hablando de nuestro sistema de trading y de, pues de nuestras operaciones individuales, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa si el trade va bien? Pues entonces usted va a salir de la posición vendiendo, evidentemente, ya que pues es una compra, y va a vender 3 veces por encima del riesgo. O sea, ganó 3R. Ese 150 pips se transforma en 3R, ya que pues era una relación de 1-3. Voy a perder 50, voy a ganar 150. Y si el trade va en su contra, pues simplemente se toca el stop loss y pierde un 1R. ¿Listo? ¿Por qué es tan importante pensarlo de esta manera? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí ya no nos importa cuánto perdió, cuánto significaba eso en pips, ni siquiera, sino simplemente de su relación de 1-3, lo que pasó primero es que llegó al 1 en lugar del 3. ¿Listo? Esto es muy importante para la psicología y también para tener un mejor manejo de riesgo, porque esto es independiente a los cálculos de todos los activos. Como yo les decía, no es lo mismo calcular un lote, o bueno, digamos, a cuánto equivale un lote en WTI, que normalmente pues los CFDs de WTI están atados a los futuros del WTI, depende de qué cantidad de contratos hayan en ese, en ese futuro, pues en lo que se está basando, y pues a cuántos equivale realmente en cuanto al producto, digamos, en cuanto a barriles de petróleo, pues esos 20 contratos. Asimismo, si estamos hablando de una divisa, entonces estaríamos hablando de, por ejemplo, si es un lote de 100.000 unidades de euro, en caso de que sea euro-dólar. Pero si estamos hablando entonces del dólar yen, ya no serían 100.000 unidades de euro, sino 100.000 unidades del dólar estadounidense. Entonces también por eso es que no es tan interesante calcular esto en pips, porque el WTI no va a tener pips. La diferencia no son pips, son puntos básicos. En cambio, en el euro dólar sí. Si por ejemplo ustedes quieren operar una moneda exótica, como por ejemplo, bueno, yo soy colombiana, por ejemplo, si ustedes quisieran alguna vez en su vida operar el peso colombiano, pues se van a dar cuenta que el peso colombiano con respecto al dólar son más o menos 3.400 algo, 3.445 pesos. ¿Listo? Entonces, no es tan fácil, pues, mirar eso en pips. ¿Listo? Por eso, los R les van a servir para que ustedes tengan diversidad en su portafolio, diversidad en su cuenta, puedan operar diferentes activos financieros y a todos los traten bajo un mismo término, bajo 3R, un R.
más allá de pips o puntos básicos porque se pueden confundir. Eso también es muy importante para su sistema de trading. Ahora, vamos a ver los diferentes modelos o las diferentes maneras en que ustedes pueden determinar ese tamaño del PIB. ¿Listo? Y por eso, pues es diferente, ¿no? Vamos a ver tres modelos. El primero, con este mismo ejemplo que tenemos acá, el primero es con número de lotes. Entonces, ¿cómo así con número de lotes? Cuando uno decide comprar una cantidad específica de lotes. Entonces, digamos, si es un lote, pues serían 100.000 unidades. Eh, eso es lo que significa un lote, 100.000 unidades de algo. Entonces, si ustedes establecen que van a comprar sí o sí un lote, pues entonces acá le van a tener que buscar el tamaño y el precio a ese lote con estas especificaciones. Pues si estamos en el euro dólar con el precio de 1,30, con este stop loss y este take profit. Entonces, si ustedes hacen esos cálculos, el PIB va a representar $10. Y importante tener en cuenta que en este sentido, pues esta cuenta, la base de la cuenta, estos 100.000, de acá estos 100.000 hacen referencia a dólares. Ustedes tienen en su cuenta $100.000, ¿listo? Entonces, con ese tamaño, con ese balance y con esas operaciones, con un lote, cada PIB valdría $10. Entonces, si el trade va en su contra, va a perder pues 50 por 10, son los 50 pips que va a perder por esos 10 que representa cada lote, perdón, cada pip. Entonces, perdería en total $500. Esos $500 serían 1 Si ustedes se fijan bien, pues $500 dentro de $100.000 no es una cifra, o sea, demasiado loca, no es una cifra demasiado grande. Esto no es como tal que uno diga, bueno, voy a comprar un lote y ya está, pero tengo una cuenta de $100, ¿no? Pues evidentemente puede ser un poco arbitrario el poner el lotaje, pero no tanto como para que represente una gran cantidad dentro de mi balance inicial. ¿Listo? Entonces, si el trade pues, sale a su favor, como ustedes van a ganar 150 pips, entonces simplemente, otra vez la multiplicación, ganarían 1.500. ¿Listo? Es muy fácil y ahí digamos que no estamos migrando o midiendo en porcentaje de ganancia o algo así, simplemente lo que se establece que es fijo es el número de lotes. Y de esta manera ustedes en todos sus diferentes activos tendrían fijo este número de lotes. Otra manera es un riesgo como tal en cuanto a dinero. Con esos mismos $100.000 de balance inicial, ustedes establecen cuánto dinero van a perder de su capital de trading. Esta es una manera también de identificar cuál sería su 1R y pues esto también les va a funcionar. Digamos que ya estableciendo eso, pues estos mismos cálculos los tendrían que hacer en sus diferentes operaciones. Pero pues ya saben que lo que es fijo es el dinero que van a arriesgar. Entonces, si ustedes deciden arriesgar $800, ahí sí, ya con respecto al euro dólar, ustedes van a tener que cambiar el lotaje. Ya no va a ser un lote y ya está, sino que ahora, pues haciendo la relación, lo que necesitan comprar son 16 mini lotes. 16 mini lotes van a equivaler a 160.000. De esta manera, entonces, cada pip va a valer $16. Y si ustedes hacen la relación de esos pips que van a perder, que son 50 pips, con respecto a estos $16, pues ahí les tiene que dar esos 800 que ustedes ya estaban dispuestos a perder. ¿Listo? Y aquí en cambio, entonces el 1R serían esos 800. Sin embargo, ustedes, bueno, acá digamos que ya viendo estos dos ejemplos de estos dos modelos, ustedes pueden mirar el por qué los R's son ajustables y por qué nos pueden servir para diferentes tipos de activos. ¿Listo? Y pues si el trade es ganador, evidentemente van a ganar los 150 pips y pues esa multiplicación daría 2.400. Pero lo importante es que ese monto que ustedes deciden arriesgar es lo que va a permanecer fijo. ¿Listo? Que en este sentido serían los $800. Y
un último modelo en cómo, digamos que establecer cómo o cuánto decido cuál es mi tamaño de la posición y cuánto voy a perder, es arriesgando un porcentaje fijo del patrimonio. Eh, Importante que ustedes sepan la relación, si va a ser un porcentaje fijo entre el balance o el patrimonio. Recuerden que el balance, si ustedes tienen operaciones abiertas, es flotante. Así que, pues por eso es aconsejable y por eso lo que uno hace es tener un porcentaje fijo del patrimonio, porque el patrimonio finalmente es lo que sí se tiene en ese momento. ¿Listo? Bien, entonces, ahí sí ya decidimos arriesgar un 2% del capital y si ustedes se dan cuenta, pues entonces acá ya es diferente porque si se va a arriesgar un 2%, entonces ahora se van a tener que comprar 40 mini lotes para que de esta manera cada PIB valga 40, $40 y con una pérdida de $50, de 50 pips, perdón, como ya lo teníamos establecido anteriormente, pues terminamos perdiendo 2.000. Y esos 2.000 ahora van a ser nuestro R1, nuestro 1R. ¿Listo? Entonces, esas son las tres maneras en las que ustedes pueden establecer sus Rs. Si ustedes se dan cuenta, ningún modelo como tal genera pérdidas pues, más grandes al 5% o algo por el estilo, ¿no? Pero sí son diferentes modelos, sobre todo teniendo en cuenta que pues estos modelos se han aplicado a diferentes objetivos. Por lo general, digamos, las personas que tienen como objetivo pues aumentar cierto porcentaje fijo de su patrimonio van a utilizar más bien este tercer modelo. También hay otras que lo que les interesa es la cantidad o la cantidad de lotes que están operando. Por ejemplo, los scalpers por lo general lo que más les afecta es la cantidad de lotes operados, eh, también la cantidad de veces operados, así que por lo general no utilizan este modelo, sino más bien el modelo número uno. Eso depende de qué tipo de estrategias y de qué tipo de objetivos tengan ustedes. Ahora, también con respecto a este mismo ejemplo, digamos, esto he sacado del libro de Mansart y pues aunque ya no son estos mismos precios porque están cambiando, digamos que lo interesante de ver acá es que efectivamente el tamaño del lote va a afectar el valor del PIB y depende no únicamente del activo que estemos viendo, ya sea monedas o cualquier otro activo, sino también eh, en qué moneda esté su balance. Muchas personas no tienen tan en cuenta esto cuando están haciendo trading, digamos, si su cuenta es en euros, pues simplemente operan y ya está, pero no se dan cuenta que si su cuenta está en euros, pero ustedes están operando con dólar yen, ustedes ahí están haciendo, o lo que está pasando es que están convirtiendo y también tendrían que tener en cuenta cómo está el euro dólar, porque pues precisamente están haciendo esa conversión. No solamente les va a afectar lo que esté pasando en el dólar yen, sino que también les va a afectar lo que esté pasando en el euro dólar. La clase digamos, de cruces son importantes. De hecho, por eso una gran mayoría de personas, incluso cuando son de la zona europea o bueno, independientemente de su país, utilizan sus cuentas en dólares estadounidenses. No porque les guste más o porque sean mejores o no, sino para que evitar tratar de tener tantos cruces y tantas operaciones cruzadas, porque pues por lo general el dólar estadounidense está en la gran mayoría de activos, ¿listo? Incluso en los metales, incluso en los commodities, por eso podemos ver, digamos, el oro no está solo como oro, sino está como una paridad entre oro y dólar estadounidense. También es importante ver eso, porque si ustedes se fijan, pues el valor de un PIB con las especificaciones del ejemplo anterior, pues si tenemos la cuenta en dólares, en euros, en libras o en dólares australianos, el valor del PIB de cada uno de estos activos listados acá va a ser diferente, va a ser más o menos. ¿Por qué? Porque efectivamente toca convertir a la moneda base de nuestra cuenta. ¿Listo? Entonces, bueno, los últimos 10 minutos siempre son de preguntas, así que no sé si tengan alguna pregunta. Antes de esto,
Banzar ha desarrollado también una serie de juegos que son muy básicos, digamos que no tienen tantos cálculos, donde lo más interesante de ver son pues básicamente las conclusiones. ¿Por qué? Porque independientemente de que una serie de personas operen la misma cantidad de veces, todos operamos 10 veces, todos tenemos 10 operaciones seguidas, pero en cada uno de estos ejercicios, y pues es que son bastantes, depende pues, de en todos los libros siempre hay muchos ejercicios que son muy prácticos, ni siquiera son de cálculos matemáticos, sino simplemente de comprensión lectora, donde independientemente de que todos tengan la misma cantidad de operaciones, lo que normalmente pasa es que no todas las personas generan ganancias o pérdidas, así todas tengan 10 operaciones. ¿Por qué? Primero, porque el tamaño del lote es altamente dependiente de los objetivos de cada trader. Eh, También el tamaño del lote es lo que vuelve a su sistema de trading pues, rentable o no. Eh, Además, las personas pueden tener esas mismas 10 operaciones, pueden incluso entrar en el mismo punto, pero no todas las personas van a salir en el mismo punto. Así que incluso cuando la tendencia es alcista y todos se fueron en largo, van a haber algunos que van a perder y hay otros que van a ganar. ¿Por qué? Porque tal vez ajustaron mucho el stop loss. Es importante también que ustedes dejen respirar un poco el movimiento si ustedes están haciendo, digamos, operaciones diarias. Sus stop loss y sus take profit tienen que ser amplios, tienen que ser al menos de 10, 30 pips, digamos, en un par como el euro dólar. ¿Por qué? Pues porque si no, si ustedes ponen a 5 pips, a 10 pips de ganancia o pérdida, simplemente no estarían dejándole a la operación, no estarían dejándole al activo poderse mover y pues lo más aconsejable tal vez sería antes que se mueva a periodicidades más bajas, donde sí hay estos movimientos sin sesgar tanto, sin cerrar tanto este espacio limitado que la operación tiene para moverse. ¿Listo? Además, eh, todo su sistema debe estar pues ajustado, ¿no? El tamaño del PIB del lote se debe ajustar de acuerdo a la calidad de su sistema. No todos los sistemas, no hay un sistema perfecto, eso es importante tenerlo en cuenta, porque pues cada sistema se va a ajustar a cada uno de ustedes. Sobre todo, digamos, también teniendo los diferentes activos que ustedes operan y las sesiones en las que ustedes operan. Esto es muy importante. ¿Cuándo es que les ocurre, o digamos que cuándo son sus entradas al mercado y cuándo son sus salidas al mercado? Si ustedes están en España y pues ustedes operan en la sesión asiática, por ejemplo, entonces, ¿en qué momento? Bueno, entran en esa sesión, pero ¿en qué momento van a salir? ¿En la sesión europea o en la sesión americana? ¿Van a aguantarse toda esa volatilidad? ¿No van a aguantarse toda esa volatilidad? Si se aguantan esa volatilidad, que por lo general la sesión europea y cuando están abiertas la europea y la americana, más volatilidad hay, pues entonces ustedes también van a tener que reajustar su stop loss y su take profit de manera tal que puede ser esos mismos 50 pips del ejemplo, pero su tamaño de lote entonces tendría que ser más bajo para que esa pérdida sea los mismos $500 que ustedes tenían pensados, pero ya no a 30 pips, sino ahora a 50 pips. ¿Listo? Eso es lo importante a tener en cuenta con las R múltiples. Bien, entonces ahora sí, no sé si hayan preguntas. Exacto. Los R múltiples se utilizan como, sí, como un factor, como si fuera un factor de conversión para no ver en dólares o pues, en la moneda que se tiene y para poder integrar todo el sistema a un solo modelo. Como yo les decía, no es lo mismo operar con el WTI, con los CFDs de Bitcoin y con los CFDs de eurodólar. Todos estos tienen una, digamos que una medida un poco distinta. Entonces, a la hora de operar, pues ustedes ahí se van a dar cuenta de, ay, pero cuánto era el margen que me requería esto, pero verdad que si estoy operando un lote en el WTI, el margen es diferente. Entonces, digamos que es como para aliviar todos esos dolores de cabeza y simplemente tener algo ya es fijo, establecido. Bueno, fijo no porque pues puede ser flotante de cada uno de los activos, es ajustable, pero digamos que sí ya algo establecido que no solamente diga, bueno, voy a perder $100 y voy a perder $50 y no, sino que más bien en todo tu sistema simplemente ya sabes que a final de mes el riesgo de todo tu sistema es de 1R
pero, o sea, el 1R es el máximo de todo, de todas tus operaciones. Y de todas tus operaciones puedes ganar 3R. ¿Listo? Vemos que es como establecer esa relación, no por activo, sino para tu sistema en general. Que eso normalmente no es tan fácil ponerlo en dólares. Otra manera también de hacerlo es con porcentaje, pero digamos que pues esas son como los dos modelos y en la especulación se suele utilizar mucho los R múltiples por esa facilidad. Es incluso un poco más fácil que el porcentaje, pero digamos que casi que como la misma lógica detrás. Entonces en especulación normalmente hacemos es eso, o mirarlo en porcentaje o mirarlo en R múltiples. Esas son las dos maneras en las que uno puede mejorar bastante su sistema de trading. Bien, entonces creo que no hay más preguntas. Les dejo nuestra información de contacto. Me pueden contactar a n.avila@dfx.com. Ahí les estaré resolviendo dudas si quieren. Muchas gracias por haber venido al webinar. Hasta luego.